El bautismo del Espíritu Santo. Dios te bendiga en esta hora. Hay opiniones que han dividido a la iglesia referente a este tema del bautismo del Espíritu Santo. Mucha diferencia de opinión. Se habla del bautismo en agua. La iglesia popular dice que los niños son los que deben ser bautizados, pero la palabra habla de que los niños eran presentados delante del Señor. Muchos hablan del bautismo del Espíritu Santo o del bautismo en agua en el sentido de la inmersión. Y muchos dicen del Espíritu Santo, de que el bautismo del Espíritu Santo debe ser buscado con ahínco, debe ser buscado en ayuno y en oración para ser bautizado en el Espíritu Santo con la manifestación de las lenguas angelicales. Son muchas las opiniones que se han formado a la vez a la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia tenemos lo referente al Espíritu Santo que se dice en las escrituras. Las primeras fueron habladas por Juan el Bautista en Mateo 3:11, en Marcos 1:7, en Lucas 3:16 y en Juan 1:33. El Espíritu Santo, pero vendrá uno que bautizará. Yo bautizo en agua, dice el San Juan el Bautista, pero vendrá uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego, refiriéndose al advenimiento del Mesías, del Cordero de Dios inmaculado. La palabra de Dios naturalmente nos dice que el Señor vino a morir a la cruz. Dice que Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo, manifestado en carne en el pecado, y condenó al pecado en la carne, dice Romanos 8:3. Isaías profetizó acerca de que Él llevaría la iniquidad de todos nosotros a la cruz del Calvario. Todo esto indica lo que es el plan de Dios en el ser humano. El Señor muere en la cruz del Calvario y entonces dice Lucas 24:49, antes de que Él ascendiera al cielo, Él le dijo a los creyentes que se quedaran en Jerusalén. En el libro de los Hechos lo leemos 1:5. Entonces el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes cuando el Señor asciende. Entonces Él dice: si yo no me voy, yo no enviaré todavía al Consolador, no lo enviaré. En el sentido, no enviarlo en el sentido del lugar, de trasladarse del lugar, sino en el sentido de la redención de la iglesia, de el periodo de la redención de la iglesia, el periodo del apenimiento de la iglesia, del nuevo comienzo de la iglesia que expandiría el evangelio a todas las naciones. Entonces Cristo le dice 10 días después de la ascensión, en el día de Pentecostés, que ellos recibirían el día de Pentecostés la promesa. Esa promesa vino a 120, pero eso no indica que el Espíritu Santo, eso no indica de ninguna manera que el Espíritu Santo
viene solamente para un grupo exclusivo, porque lo podemos leer en Primera de Corintios, que nos dice, Primera de Corintios 12:13, dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean justos, sean judíos, sean o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se han levantado corrientes a lo largo de la historia en la iglesia de que el Espíritu Santo debe ser buscado para que la persona sea bautizada, pero el Espíritu Santo está disponible para todos. Los 120 fueron que recibieron porque el Señor le dio esa promesa a ellos, pero fue a la iglesia también que se la dio. Entonces dice que en el libro de los Hechos también fueron se arrepintieron 3,000 personas, pero a ellos también dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo. En el momento recibieron también lo que recibieron los primeros 120. Allí se manifestó lenguas que hablaron en diferentes lenguas de las naciones que estaban allí, de los judíos de la diáspora. Pero eso no indica que el Espíritu Santo no hizo lo mismo con los otros, aunque no se da ese detalle, indicando que el Espíritu Santo se manifiesta a todo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, Primera de Corintios 12:13. Para todos, a libre y esclavo, a todo el que viene al Señor, el Espíritu Santo está disponible, que no debe ser buscado, en el sentido de que si ya lo tenemos verdaderamente, tenemos una relación con Él, no tenemos que decir, bueno, vamos, que yo no lo tengo, que no, lo tienes en el momento que viene al Señor. El primer grupo de los 120 no era regenerado en el sentido de lo que es la fe, como dicen algunos, que una persona tiene que esperar 3 años para ser bautizado en las aguas, porque debes madurar y todo eso, pero en el momento no hay una condición que la Biblia dice que es así, porque el Señor le dijo al ladrón de la cruz de que él estaría en ese momento en el paraíso. Sin bautismo se fue. El bautismo es un dogma que sí verdaderamente es correcto bautizar en aguas, en inmersión, como nosotros creemos, no en lanzarle agua bendita como lo hace la iglesia popular. No creemos en la inmersión. De modo que el bautismo del Espíritu Santo es para todo, no solamente para un grupo, y no debe ser buscado porque lo tenemos una vez. Venimos a los pies del Señor, somos bautizados con el Espíritu Santo como los 3,000. No se manifiesta la lengua en los 3,000, pero eso no indica que no han sido revestidos con el poder del Espíritu Santo y con la manifestación disponible de las lenguas. De modo que, amado, podemos ver en estos textos que muchos creyentes creen que el Espíritu Santo es para unos pocos, pero hay bautismo y regeneración con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento y entonces comienza una relación con el Señor, y el Señor comienza a señalarles el camino, a guiarlo, porque los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo guía al creyente de una manera que el creyente comienza a ser transformado y a beber de un mismo espíritu, como dice el apóstol Pablo.
como nos dice en Romanos 8:9. Esto no es una segunda bendición o tercera bendición o una cuarta bendición. Es una bendición que está disponible en el mismo momento que comenzamos a relacionarnos con el Espíritu Santo. En una unidad del Espíritu, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados. Y hacemos énfasis en este versículo de 1 Corintios 12:13. En un solo Espíritu. El Espíritu Santo no está dividido ni divide a la iglesia. El Espíritu Santo es para griego y judío, para blanco y negro, para todo aquel que busca a Dios de todo corazón y le obedece, tiene al Espíritu Santo. De modo que, amado, no tengamos la falsa creencia de que el Espíritu Santo debe ser buscado para ser bautizado, uno en nuevas lenguas y en manifestación del Espíritu Santo de los dones. Los dones y la manifestación de las nuevas lenguas están disponibles porque todo, dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, todos, no uno, no aquel, ni todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y hemos sido saciados. Se nos ha dado a beber del agua del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo. Ahora bien, eso no indica que nosotros vamos a vivir como queramos. No, porque podemos contristar al Espíritu Santo y de eso estaremos hablando en otra ocasión. De contristar al Espíritu Santo. Cada creyente se viene a beneficiar de su regeneración, es decir, el trabajo que haga el Espíritu Santo en el corazón humano. Porque en el momento el Señor toca a personas que vienen en el arrepentimiento y ellos son bautizados en el momento que vienen al Señor, son tocados, son transformados y van creciendo de poder, de gloria en gloria y de poder en poder. No existe santificación progresiva, existe santificación instantánea. No existe, debo decir, sino santificación progresiva. Vamos siendo regenerados y vamos siendo llevados hacia la estatura. No es que estamos en la estatura ya de un varón perfecto, dice la palabra, sino hacia la estatura de un varón perfecto. Y obtenemos esos beneficios como creyentes. Y ese beneficio nos lo da el Espíritu Santo, regenerándonos en base a nuestra obediencia y en base a llenar nuestros corazones con las cosas del Espíritu, haciendo morir lo terrenal en vosotros, como dice el apóstol Pablo. Entonces, en los presentes días, en los tiempos contemporáneos, se habla mucho de que para ser bautizado con el Espíritu Santo hay que tener la manifestación de la lengua. Eso puede ser una señal, y es una señal en sí, de que somos bautizados con el Espíritu Santo, pero ya tenemos el bautismo, porque aquí dice claramente que todos y cada uno, libres y esclavos, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. De modo que comencemos a dejar que el Espíritu Santo se mueva libremente en nosotros y no pensar que el Espíritu Santo nos va a dar algo después que nosotros hayamos ayunado 40 días o hayamos gemido, nos hayamos entregado, quebrantado, irnos a un monte, a una loma, a un lugar secreto, y después entonces el Espíritu Santo nos daría el Espíritu Santo en manifestación de nuevas lenguas. No nos los da en el momento, porque si entendemos este versículo de 1 Corintios 12:13, hemos sido bautizados y hemos dado, y se nos ha dado a beber de un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Paracleto, que el Señor prometió luego de su ascensión, de entregar al Padre
el sacrificio perfecto que nos da acceso, como dice el libro de los Hebreos, acceso al tabernáculo del cielo. Dios te bendiga mucho. Y seguimos en otra ocasión con más, hablando del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, de cómo no contristar al Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Todo eso vamos a seguirlos hablando a través de estas enseñanzas del pan diario del cielo que ofrecemos aquí en nuestro portal de Facebook, para YouTube. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Metanoia por la Fe. Mi esposa te saluda, Dios te bendiga, la adoradora Dina Félix, y seguimos aprendiendo, estudiando de la palabra de Dios, porque el que enseña es enseñado por el Espíritu Santo para poder dar lo que da, lo da por la gracia de el Señor en nuestra vida. Dios te bendiga y será pues hasta la próxima. Yo soy Luis Félix Urbáez y este es tu pan diario del cielo. Amén.